Les damos la bienvenida a todas y todos a esta actividad formativa, la importancia de la comunicación visual en la docencia virtual. En esta oportunidad, Rodrigo Castro y Joel Álvarez del Departamento de Kinesiología serán nuestros relatores. Recordar que esta actividad será grabada, la podemos compartir posteriormente, y que es una actividad que ha sido organizada por la Unidad de Desarrollo de la Docencia, junto al Centro de Acompañamiento al Aprendizaje y la Unidad de Gestión Curricular Institucional. A medida que vayan haciendo su presentación, Rodrigo y Joel, pueden ir haciendo sus consultas a través del chat o intervenir si no somos muchos, y los relatores irán respondiendo. Tienen el escenario, Rodrigo y Joel. Muchas gracias, Adelante. María Victoria. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Castro, yo soy kinesiólogo y bueno, formo parte del Departamento de Kinesiología de nuestra universidad, y también me dedico a la actuación, en particular a una rama del teatro que se llama la improvisación teatral. A esto me he dedicado los últimos 9 años y bueno, una de las cosas que podría decir que me ha entregado esta mezcla sutil de elementos es, por supuesto, tratar de utilizar las estrategias comunicacionales en la performance, y digo performance porque en el fondo creo que los profesores y las profesoras somos unas performers, Las habilidades comunicacionales definitivamente, y está comprobado, y dentro de ellas muchos elementos, como por ejemplo la expresión corporal, como por ejemplo el humor, como por ejemplo la expresión verbal, por supuesto, determinan el grado de efectividad del mensaje que nosotros queremos entregar como profesores, como profesoras. Así que bueno, yo les doy la bienvenida a esta segunda versión del taller de habilidades comunicacionales, que justamente está diseñado para motivarlas y motivarlos a que se crean el cuento de que somos performers, ¿no? De que somos actores, somos actrices. No necesitamos un título para que nos digan, nos acrediten para ser un actor, actriz. Para mí el profesor, la profesora son realmente, y muchas veces de manera innata, actores y actrices. Así que eso por mi parte, yo me presento. Y quiero presentarles a mi querido amigo y compañero, nosotros fuimos compañeros de la universidad también, estudiamos en la UMCE ambos, el profesor Joel Álvarez. Se fue. No le gustó la presentación que le hice a Joel, así que... Mejórala, por favor, mejórala. Ya, porque ok, lo voy a mejorar. Con ustedes, el profesor Joel Álvarez. Es así, pues ahí sí, pues ahí veo No intención. sonó lo que quería. Ah, por eso. Bueno, ese soy yo. Eso, gracias. No, muchas gracias por la Sí. invitación. Siempre es un agrado poder colaborar con nuestro lugar de trabajo, pero también, como dice Rodrigo, con nuestra alma mater, ¿cierto? Nosotros estudiamos acá, así que tenemos un aprecio doble por esta instancia, ¿no? Eso. Bueno, ¿Comenzamos? Joel, querido, entonces sí, yo quería hacer una pequeña segunda introducción para contarle a las presentes y los presentes que nosotros vamos a tomar un poquito nuestras experiencias, en particular, bueno, yo lo que he recogido de mi trayectoria en el teatro y también mi trayectoria como académico. Y mostrarles, por lo menos en mi parte, les voy a mostrar en particular una técnica que yo he desarrollado a lo largo del tiempo que tiene que ver con el cómo hacer para poder lograr mayor eficiencia e innovar en torno a mi performance como profesor, profesora, o sea, en torno a una modalidad particular que se llama el storytelling. Y
pues él va a hacer por su parte también va a recoger su experiencia y va a contar algunos elementos que también acercan mucho al elemento de la evidencia. Y bueno, va a partir entonces mi compañero, por mientras que está preparando la presentación. Creo que ya la tiene lista. Sí. Ok. Ya, entonces comencemos. Vamos a ver, a ver. Ya, me imagino que ahí se está viendo la diapositiva, ¿no? A ver, ahí, ¿se ve en grande? ¿Se ve bien? Ahí sí. Sí, perfecto, ya. Entonces, como dice ahí el título, es Ideas para ayudar a aprender en tiempos modernos, ¿ya? En tiempos modernos y en tiempos de pandemia, que probablemente ya muchos científicos dicen que las pandemias no van a ser cada 100 años y que quizá nosotros seamos una generación afortunada de poder vivir más de una pandemia. ¿Ya? Veámoslo de esa manera. Y como vamos a ser afortunados, la segunda vez probablemente no nos va a pillar tan al estilo Adán y Eva, o sea, desnudos, por decirlo de una manera, y vamos a poder tener algunas estrategias ya más aprendidas en nuestro repertorio, ya que, bueno, vamos a suponer que como primates humanos tenemos esta capacidad de aprender y de adaptarnos. Entonces, claramente este primer evento de pandemia ya nos ha generado cambios que han sido forzados, ¿cierto? Cambios que han sido forzados, cambios que, aunque no nos guste, han tenido que ser sobre la marcha. Y para eso, bueno, aunque suene feo, pero ya con lo que les ha mencionado Rodrigo, improvisar, al parecer sí se puede. ¿Ya? Y les aseguro que todos, en la medida que hemos hecho cierta improvisación, ha sido buena. ¿Por qué? Porque partimos de la base que ninguno acá es un neonato, todos tenemos ya cierta experiencia, todos tenemos ya ciertos acervos que nos permite generar una improvisación, lo cual significa que improvisar o sea lo que sea que estemos haciendo, no significa hacerlo al lote, que eso ha sido algo que muchas veces se confunde, sino que esto tiene igual una mecánica, tiene una teoría desde atrás, y bueno, de eso obviamente el experto Rodrigo no soy yo, pero simplemente lo mencionaba como ejemplo, ¿ya? Y vuelvo a insistir, sintámonos afortunados porque es probable que vivamos 2 pandemias. Así que este es nuestro gran proceso de aprendizaje rápido, una curva con una pendiente brutal, y en la segunda, bueno, en la segunda nos va a pillar mejor, ¿cierto? Entonces, esto de ideas para ayudar a aprender en tiempos modernos, ¿cierto? Ahí sale Charles Chaplin, que conocido por todos con su película Tiempos Modernos. Creo que identifica mucho lo que estamos viviendo hoy, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y han resultado. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿existe otra manera de hacerlo? Probablemente sí. ¿Y será buena o será mala esa otra manera? Probablemente también sea buena. Entonces, también algo importante, piensen que esto está inspirada, esta película, producto de la revolución industrial y la deshumanización del individuo, ¿cierto? De las personas, pero yo creo que todos podemos aprender, ¿ya? Podemos aprender y tenemos que adaptarnos a hacerlo de otras formas, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de poder compartir. Entonces, algunos statements así o posiciones radicales que me gustaría dejar súper claras. Primero, yo no soy profesor, sino que soy un académico que una de sus 3 o 4 actividades, solo una, es docencia, ¿ya? Entonces, yo no soy un experto en pedagogía, ¿ya? Claramente. Pero sí tratamos de hacer lo mejor posible y es lo que queremos compartir acá entre todos y para que también con sus comentarios críticas podamos generar un crecimiento, ¿ya? Lo segundo es que el concepto de enseñar a mí no me gusta tanto, a mí me gusta más ayudar a aprender. Y creo que lo vamos a poder trabajar en las siguientes 2 o 3 diapositivas. Porque creo que desde la palabra es distinto si yo me paro a enseñar a que si yo me paro a ayudar a aprender. Creo que el rol es totalmente distinto.
Y tercero, obviamente, me puedo equivocar y tengo que estar seguro que me voy a equivocar. Y bueno, tengo que tener tanto herramientas para enmendar el camino si es que es una equivocación rápida en el momento, o tener también la capacidad de abstracción y darme cuenta si me equivoqué en un proceso más largo, reevaluarme y tener las medidas, digamos, de contención frente a este error para poder mejorar, ¿cierto? En otras palabras, la segunda vez que tengamos una pandemia me voy a equivocar menos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas vamos a mirar hoy? Rápidamente, esta diada docente-estudiante, ¿ya? Vamos a buscar alguna alternativa que es la que medianamente yo he estado implementando con Rodrigo en algunas clases y ha funcionado bastante bien. Y si tenemos tiempo, les mostraré algunos resultados de una experiencia de intervención, ¿ya? Entonces, tenemos esta diada docente, estudiante, profesor, estudiante, y esa es la diada clásica en la cual se ocupa hace más de 100 años y adivinen qué, la seguimos ocupando, ¿ya? La seguimos ocupando. Entonces, yo creo que es hace 100 años, probablemente, sí, ya hace 100 años habían automóviles, pero los automóviles evolucionaron rápido, ¿ya? No había computadores, no había computadores, no había PowerPoint, no había nada de lo que estamos viviendo hoy, sino que teníamos otro sentido de lo básico en la vida, y probablemente cuando un profesor en los tiempos de Cristo, para los que sean creyentes, yo algo recuerdo de las enseñanzas de mi casa, no sé, siempre era como, bueno, y estaba en la montaña enseñándoles, y yo no creo que haya, o es más, tenía un acto de humildad que decía, dejar los niños venir a mí, porque finalmente creo que tiene que ver también con la horizontalidad, ¿ya? Esa horizontalidad para escaparnos del ego, porque creo que eso es fundamental. Recuerden, para también algunos que no son creyentes, podemos dar el ejemplo de algunos filósofos que caminaban con sus estudiantes, salían a caminar, no estaban parados sobre un pedestal necesario. Bueno, siempre ha habido gente narcisa en toda la época, ¿ya? Así que no me digan y no me nombren algún filósofo en particular y me van a llenar de ejemplos que van a contradecir lo que estoy diciendo. Vamos un poco más allá y entendamos que quizás ese ego y esa posición que tenemos de el profesor arriba, el estudiante abajo, es lo que comúnmente decimos, bueno, yo vengo a enseñar, yo vengo a enseñarte a ti. Y a mí, como les decía, me gusta más ayudar a aprender y a ver esta relación horizontal, porque ustedes saben mejor que yo que en la medida que yo enseño más aprendo. Siempre he dicho, yo llevo 15 años en docencia. No es mucho comparativamente con algunos profesores que, además de estudiar pedagogía, llevan muchos más años enseñando, ¿no? Llevo 15 años, tampoco partí ayer. Y sí, a los 15, con estos 15 años que llevo haciendo docencia, siempre he pensado que me encantaría encontrarme con los estudiantes de mis primeros 5 años y pedirles disculpas. Pedirles disculpas porque había muchos errores conceptuales que quizás, ojo con lo que voy a decir, no era mi culpa, pero sí era mi responsabilidad porque yo era el que estaba en la sala, ¿ya? Entonces, para mí me ha cambiado mucho mi forma de enfrentarme dentro de una sala de clase al mirar esta diada entre los profesores y los estudiantes en una horizontalidad. Me ha ayudado mucho al diálogo con ellos, a entendernos, me ha ayudado a compartir y creo que he aprendido mucho más de ellos a veces de lo que yo les estoy enseñando. Porque básicamente lo que uno les enseña sabemos que tiene que ver con la experiencia más lo que está en un libro o en un artículo. Y ellos, los estudiantes, nos están enseñando qué es lo que está pasando ahora. Ellos nos están enseñando con mayor actualidad muchas veces respecto a otras dinámicas que no tienen que ver netamente con el conocimiento. Entonces, a mí me encanta esa imagen porque yo digo, bueno, del ego, de la palabra en inglés, yo podría sacar la E y me quedo con el go de simplemente ir. Vamos para adelante, avancemos. Saquémonos la mochila grande del ego. ¿El ego es necesario? Sí, es tremendamente necesario. Si no tuviésemos ego, seríamos personas que tenemos una baja autoestima, probablemente una depresión profunda, crónica, pero el tema entonces es tener la cantidad adecuada de ego y saber manejar el ego también.
¿Ya? Creo que por ahí va un poquito más la clave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las alternativas es aplicar humor, además de dejar el ego. En el momento que yo ocupo el humor, me bajo inmediatamente 5.500 cambios y 3.500 peldaños. Estoy siendo un par de una u otra forma. Y cualquiera que sepa de neurodesarrollo saben que uno aprende de los pares mucho. Aprende a veces más de los pares en algunos periodos de la vida que la propia formación de la casa. Entonces, en el momento que yo me bajo, el estudiante ya me está viendo de una mejor manera. Ahora, esto del humor, hemos dicho, no se trata acá de que sea algo no estructurado ni desorganizado. Es igualmente serio, ¿ya? Y aquí hay un modelo que nos dice cómo funciona este mensaje de humor. Y fíjense todo este árbol de decisiones gigante que hay aquí. Voy a poner el puntero láser, ¿cierto? Fíjense todo este árbol gigante de decisiones que hay y yo necesito llegar solo acá, donde dice aprendizaje y retención. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no soy organizado y estructurado, puedo errar y tengo muchas dicotomías que me está mostrando acá, en las cuales yo puedo errar en el camino. Entonces, yo para llegar a esto de aprendizaje y retención, que es el fin máximo que nosotros tenemos, dice primero, bueno, tengo que mi mensaje de humor, que se trata muchas veces de incongruencias, el humor, fíjense, cuando lo empiecen a mirar ahora y vean cualquier humorista y piensen ahora en algún chiste bueno, yo no les puedo contar un chiste porque soy pésimo, pero piensen cualquier chiste que les guste, por ejemplo, el chiste del bombo fica y los choros. Y finalmente, fíjense, el tipo tuvo una discusión durante horas con una lata de choros. Era una lata de choros. Si se dan cuenta, esa es una incongruencia desde cualquier punto de vista. Entonces esa incongruencia tiene que ser reconocible, porque si la incongruencia no se reconoce, no va a ser humor. Tiene una cierta lógica, ¿cierto? Entonces, una vez que se reconoce la incongruencia también tiene que ser resuelta. O sea, el chiste no se cuenta decir, hablé con una lata de choros. No va por ahí. Contó durante media hora y al final tuvo una resolución, ¿cierto? Después, ese mensaje incongruente tiene que ser percibido como humor. ¿Por qué? Porque tenemos un problema en que aquí es donde muchos hemos errado algunas veces, que generamos humor, se percibe la incongruencia, todo, y nos vamos acá a la derecha donde dice hay un efecto negativo o un afecto negativo, es decir, hay una emocionalidad negativa porque probablemente fue un humor inapropiado. Fue un humor inapropiado. Entonces, tenemos que tener cuidado, especialmente hoy que afortunadamente la sociedad, y lo voy a repetir, afortunadamente la sociedad está cambiando, donde tuvimos hace unos varios años atrás, donde ya no nos empezó a gustar burlarnos o empezamos a tener una valencia negativa. Si finalmente eso es lo que está hablando ahí de valencia negativa, que es lo mismo que pasó con los humoristas. Vean cualquier humorista hace 10, 20, 30 años en Viña del Mar, desde donde hace unos 15 años atrás, ya el humorista que abusaba del chiste de el gordo, el feo, la fea, la suegra, defectos físicos, etcétera, ya no tenía la misma valencia emocional en el público. Entonces ya fuimos cambiando como sociedad. Y obviamente hoy tenemos también algo súper importante que tiene que ver con la equidad de género, ¿no? Entonces, ojo con eso para los que socialmente están acostumbrados a hacer algún humor que hoy va a ser percibido como inapropiado y hace 10 años no lo era. ¿Por qué? Porque recuerden que la sociedad avanza mucho más rápido que nosotros como organismos biológicos, ¿no? Entonces, tenemos esta valencia positiva y después acá tenemos un gran tema. ¿Esta valencia positiva podría mejorar o no podría mejorar los procesos de aprendizaje? Entonces, con esto yo lo que les quiero mostrar simplemente que esto del humor no es, vuelvo a insistir, la chacota. No.
así como preparamos material para nuestros estudiantes, créame que usted puede preparar algo gracioso para sus estudiantes. Ahora, ¿qué es gracioso, qué no es gracioso? Como todo en la vida, me encanta el pensamiento científico a mí, testear hipótesis. Y con el testeo de hipótesis significa que cuando usted haga algo, si nadie se ríe, si vio malas caras, si alguien le hizo un comentario, claramente se desvió de este camino que marcamos. Y ahí usted va reintentando. Esto no es tan nuevo. Miren, ese artículo que yo les estaba mostrando ahí es del 2010 y este otro que está acá es del año 96. Desde el año 96 ya hubo alguien de la Universidad Johns Hopkins, una de las mejores del mundo, donde hizo un seguimiento a, si no me equivoco, eran alrededor de 600 estudiantes durante 3 años. Y con ese seguimiento de 600 estudiantes en 3 años, y aquí estamos hablando a nivel universitario, dijo, fíjate, hay 10 cosas que son las que más, digamos, les parecen adecuadas y funcionaron mejor con los estudiantes. Y miren desde dónde parte a veces, desde el sílabo. O sea, desde el programa académico, insertando alguna cápsula, insertando algo. Obviamente el que quiera el paper lo puede bajar, yo se lo puedo mandar, ¿ya? Pero lo que les quería decir es que desde el sílabus ya había algo de humor. Algo de humor, ¿ya? Por supuesto, también si es que está en el sílabo, podía ir en el material que uno le entrega en clase. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted preparó una guía, ¿por qué no va a colocar alguna imagen que tenga alguna incongruencia, que se relacione con el contenido? Lógico, que se relacione con el contenido, si no estaría totalmente descontextualizado y no daría el fruto que queremos, ¿no? Opening jokes, o sea, estas bromas al iniciar, hasta la suerte de incongruencia. Recuerden el Coco Legrand, uno de los mejores humoristas de Chile sin duda de la historia. ¿Cómo llegó en los 2 últimos festivales de Viña? Llegó con una moto arriba del escenario. ¿Qué es eso? Llegar con una moto. En otro contexto yo diría qué tipo más desubicado. Pero llegó con una moto. Si bien no es una frase, pero ahí no es un chiste propiamente tal, nos damos cuenta que el cambiar el ambiente en el inicio es interesante. Dramatización, el sketch, humor espontáneo, tampoco en la medida que nos sentamos un poco más tranquilos, relajados. A todo esto, obviamente yo estoy mostrando una idea, pueden haber muchas. La del humor es una que nos interesa y nos ha gustado siempre con Rodrigo, ¿cierto? Entonces, el humor espontáneo, a la medida que usted se sienta normal, se sienta con confianza, lo va a poder hacer. Preguntas con humor, eso es casi un chiste. Ejemplos chistosos. Problemáticas chistosas. Es más, usted podría hacer, tomar algunos programas de conocimiento, como este está hecho en Estados Unidos, el Jeopardy, pero podría hacer acá cualquiera de estos, no recuerdo los programas que han habido, que típico que están ahí en la televisión, que aparecía Don Francisco, después está la Diana Boló con otro canal, que dan opción y son preguntas, etcétera. Bueno, usted podría hacer eso mismo para una guía de estudio. Es más, hoy con la tecnología se pueden hacer esos, se ocupan para jugar en la noche cuando se está carreteando, pero usted lo podría adaptar con preguntas de biología o del ciclo de Krebs, que siempre dicen que el ciclo de Krebs se estudia, se aprende, se olvida, se recuerda, se estudia, se aprende, se olvida. O sea, todos los que estudiamos el ciclo de Krebs alguna vez, lo estudiamos 20 veces y probablemente lo olvidamos 21. La pregunta muchas veces parte de las preguntas, como con Rodrigo hacemos 2 cursos juntos al menos, sin que nos pongamos de acuerdo, yo pregunto y mi paciente es profesor universitario Rodrigo Castro, que se cree de tal forma y bla, 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 y coloco alguna situación y después viene. Eso al estudiante en general lo relaja. No va a ser malo. ¿Por qué va a ser malo que se relaje? Es bueno, ¿ya? Entonces, y así es como Rodrigo también efectivamente me utiliza constantemente, porque tenemos una relación de confianza, ¿cierto? Y en este artículo se resumen 7 cosas, 7 conclusiones que quiero compartir con usted y vuelvo a decir, año 96, ¿ya? Dice,
Uno, los estudiantes ven el humor como una herramienta efectiva de enseñanza para facilitar su aprendizaje. Maravilloso, es lo que todos queremos, es lo que todos buscamos. Dice, hay una amplia gama de estrategias, que son estas 10 que les muestro acá, en las cuales pueden reducir la ansiedad y aumentar el desempeño y el aprendizaje. ¿Ya? Yo sé que a veces en la universidad a nosotros no nos gusta la palabra desempeño. Ese es un problema del español y de nosotros. La palabra desempeño se ocupa en todo, porque si yo estoy en esto que se trata de educar y de enseñar, de alguna manera siempre estoy midiendo. ¿Ya? Entonces, creo que tiene una valencia negativa en español y especialmente en nuestra casa de estudio, con cariño lo digo, pero en inglés vamos a leer constantemente el performance, el educational performance, etcétera. No es tema ese, para mí por lo menos, lo digo con respeto, ¿ya? Me interesa que todos mis estudiantes tengan buen desempeño finalmente, ¿ya? Las estrategias de utilizar humor se deben, no dice puede, deben ser planificadas de manera buena, de buena manera, y ejecutadas sistemáticamente para objetivos específicos. No es para todo, ¿ya? Y así sucesivamente, vamos al punto 6, dice, el humor ofensivo nunca debería usarse. Simple. Y 7 dice, estas 10 estrategias que utilizan el humor se pueden adaptar y pueden ser generalizadas según a la disciplina y el curso y el contenido que yo necesite. Entonces, aquí tenemos, y aquí son solo 2 papers que acabamos de mirar en estos 5, 6, 7 minutos, de manera muy rápida, mostrándoles las conclusiones, en las cuales nos podemos apoyar en esto. Hay más estrategias, hay más estrategias. Entonces, en esta búsqueda de alternativas, ahora un poco más pedagógicas, no solo actitudinales, sino que un poco más pedagógicas, donde la ganancia no sea solo para mí, ni tampoco sea solo para el estudiante, sino que la ganancia sea para esta diada horizontal que yo les he estado planteando, y aparece el flip learning o aprendizaje invertido. No es lo mismo aula invertida que aprendizaje invertido. Creo que todos hemos ocupado aula invertida alguna vez, y además de eso, creo que todos ya sabemos algo de Flipped. La diferencia es que el Flipped es más organizado y tiene un objetivo que va más allá de simplemente situar al estudiante en la posición de estar enseñando o de estarse leyendo un material en la clase de manera autónoma. ¿Ya? Entonces el flip o el flipped learning, este aprendizaje invertido, se define como un enfoque pedagógico donde yo muevo el espacio de aprendizaje colectivo, que es la sala de clases, a un espacio de aprendizaje individual. O sea, con eso nos estamos dando cuenta que para tiempos de pandemia calza, pero perfecto. Calza perfecto, ¿cierto? Y este espacio resultante yo voy a transformar el entorno de aprendizaje lo voy a transformar para que sea dinámico e interactivo. Entonces, de esa manera, obviamente, lo que yo estoy favoreciendo es el aprendizaje que sea dinámico e interactivo, por ende también estoy favoreciendo los procesos de creatividad de los estudiantes, ¿ya? Dicho eso, que ya les estaba adelantando un poco, uno, como dice ahí, de los mayores malentendidos es pensar que el Flipped, ¿ya?, era aula invertida, ¿ya? Ese es como decir el uso del video. Le mando un video al chiquillo y ya me olvidé. Le mando un paper para que lo lea y ya me olvidé. Pero si yo ya hice para que él fuera autónomo y viera el video y aprendiera, el Flipped va un poco más allá, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente, como está destacado ahí o subrayado, dice, es el mejor uso de tiempo en la clase. En otras palabras, yo le estoy dando el material y los contenidos para que él de manera autónoma lo reciba, pero yo en la clase voy a generar actividades que impliquen un desarrollo de nuevas estrategias para que aprenda mejor y tenga, básicamente estoy favoreciendo competencias de nivel superior. No solo memorizar y recitar, ¿cierto?, sino que competencias de nivel superior, como cuáles: interpretación, más o menos, análisis, por supuesto, aplicación. Y esa es. Ahora, este Flipped tiene 4 pilares, y por eso es que, de hecho, los que inventan este rollo del Flipped, ni siquiera dicen Flipped, sino que Flip, porque así tiene los 4 pilares.
Entonces la F es de ambiente flexible. Fundamental, ambiente flexible. En general, para aplicar Flipit, me tengo que olvidar que el protagonista soy yo. Acá el protagonista es el aprendizaje y el estudiante. ¿Ya? Tengo una cultura de aprendizaje, contenido intencionado, y dice un educador profesional, que acá yo estoy seguro que todos lo somos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere con estas cosas? Ambiente flexible, por ejemplo, si es que yo establezco los espacios necesarios para la discusión. Y establecer un espacio necesario para la discusión no significa simplemente que yo les haga una pregunta al aire y me quede esperando que discutamos. No. Tengo que preparar la discusión, tengo que generar puntos de inflexión. Es más, puedo generar debates. Es más, podría yo ser un generador de discusión dando statement o comentarios, aseveraciones erradas y quizás disruptivas, donde yo busco, en otras palabras, picar un poco al estudiante para que él me corrija a mí, generar espacios de discusión. Cultura de aprendizaje, extraordinario. ¿Qué significa esto de cultura del aprendizaje? Este es como un checklist que ellos dan, ¿cierto? Bueno, perdón, lo del ambiente flexible, por ende, hay algo que es súper importante que se me había olvidado decir eso. Tiene que ver con la continua observación de mis estudiantes, la capacidad que tengo yo de, nuevamente, flexibilizar en el momento, durante la marcha. Muchas veces nos pasa que uno entra a una sala de clase y disculpen lo autorreferente, pero es la experiencia que he tenido yo. A veces he entrado a la sala de clase y resulta que el ambiente es malo. Y el aura es mala, y el que crea en el aura, el que crea en la energía, y el que crea en una aproximación 100% científica me va a decir, mira, lo que pasa es que acá la comunicación, etcétera, etcétera, no se estaba dando. Ambiente malo. Yo prefiero parar la clase, y es lo que he hecho, no continuarla, nos vemos la próxima semana, ¿saben qué? Tómense 45 minutos y volvamos en 40 minutos más. Porque esa media hora que voy a tener va a ser mucho más provechosa que estar los 80 minutos adentro en un mal ambiente. Entonces yo debo ser flexible y sacarme un poco las ataduras de lo clásico que hemos hecho, porque me incluyo durante tanto tiempo, ¿cierto? La cultura del aprendizaje, bueno, tengo que darle la oportunidad a los estudiantes de aprender, tengo que darles estructuras significativas para ellos, ¿cierto? El contenido intencionado se explica por sí solo. Ya tengo que generar ese contenido. Y esto del educador profesional a mí me encanta porque una de las cosas centrales de esto tiene que ver con que yo tengo que estar disponible para ellos. No puedo tener esta suerte de bueno, creerme Dios, ¿cierto? Creerme Dios, sale más fácil así. Entonces, esto no tengo, y especialmente ahora, en el contexto que estamos, chuta, estemos atentos a nuestro correo electrónico, estemos atentos al medio de comunicación que tengamos con los estudiantes. ¿Por qué? Porque en un contexto de normalidad, que recuerden y acuérdense, nunca más va a ser el mismo contexto que hace 6 meses atrás, nunca más. Pero en ese contexto, el estudiante a mí me encontraba en mi oficina, me pillaba en el pasillo, muchas veces nos tomábamos un café juntos, podíamos compartir. Y con eso teníamos un acercamiento a nivel personal y también el estudiante era capaz de resolver dudas conmigo. Hoy no tiene esa posibilidad. Por ende, si es que nosotros no estamos atentos a nuestros correos electrónicos, etcétera, los estamos dejando solos. Y al dejarlos solos no es bueno, ¿ya? Ejemplo, teniendo en consideración esto, el diseño entonces, ¿qué, cómo, cuándo voy a enseñar? ¿Cierto? Y aquí tengo estos 4 pilares. Cómo va a ser mi ambiente, cuáles van a ser mis preguntas, cuáles son mis temáticas, cómo va a ser mi forma de comunicación con ellos, etc. Obviamente, seleccionar el material, ¿cierto? Porque no es todo lo que uno quiera. Hay que considerar eso. Nunca voy a poder enseñar todo lo que yo quiera, ¿ya? Después, al momento de implementarlo. Ejemplo, video lectura, que lo hemos dado todo el tiempo como ejemplo. Pero ojo, los chicos cuando vuelven del video y de la lectura, yo les tengo que hacer algún método de verificación. Bueno, hagamos un control de entrada. Es más, la nota puede ser
puede tener valencia positiva o negativa, pero siempre es motivante, o debería serlo. Después del control de entrada, error que muchas veces hemos visto, el profesor tomamos el control de entrada porque nos da un poco de ataque nervioso, perder 10 minutos más de la clase y lo corrijo después. No me cuesta nada en ese momento hacer la retroalimentación del control de entrada. Esos 10 minutos son más valiosos que 10 minutos con 3 diapos, fome. Fome, así lo digo de verdad. Después yo podría tener un ADP, un proceso de aprendizaje basado en problemas. Y después de eso, nuevamente retroalimentación. Entonces, fíjense que en todo esto que dice implementación, por ejemplo, si yo quisiera hacer una clase de nuevas ideas y técnicas para la enseñanza, yo tendría que haberles mandado antes del día de hoy a todos ustedes un material para que lo leyeran y aprendieran las cosas. Después llegamos acá a la clase y hacemos un control de entrada, hacemos la retroalimentación y hacemos un aprendizaje basado en problemas y podemos hacer nuevamente una retroalimentación. En ningún momento estuvieron mis 50 diapos fomes como las que estoy haciendo ahora. ¿Cierto? Eso que llevo solamente pocas diapos, pero igual son fomes. ¿Ya? Entonces, y obviamente uno puede hacer evaluación. Entonces, si yo me hubiese puesto en este contexto, déjenme asegurar, solo asegurar que haya compartido el audio del computador con ustedes, porque me es importante ahora hacerlo. Sí, estaba compartido, pero quería asegurarme porque al final de esta pequeña experiencia les voy a mostrar que una de las cosas que tienen valencia negativa con los estudiantes en el aprendizaje online son los problemas técnicos. ¿Ya? Entonces, como está el audio de la computadora compartido, vamos a hacer una cosa situada, como si esto hubiese sido una clase. Entonces yo les mandé este video una semana antes. Esto es muy pequeño ejemplo, porque claramente el video debería ser mucho más... debería transmitir más conocimientos, pero solo darle un ejemplo a ustedes. Educación en línea. 8 pasos para mejorar nuestras prácticas. En la actualidad estamos viviendo un hecho histórico, una pandemia, la cual nos ha generado cambios drásticos en nuestras vidas. Tenemos más tiempo en línea, más tiempo conectados, muchos mensajes y requerimientos, ya sea de nuestros estudiantes, así como también de nuestros familiares, con quienes convivimos día a día. Hemos debido modificar nuestros espacios de trabajo. Definitivamente no estábamos preparados para esto. Es normal que sintamos agobio de nuestra labor. Pero ojo, existen alternativas para ayudarnos en esta tarea. Existen algunos pasos básicos o principios para realizar docencia en línea. Te invito a revisar el artículo, que lo puedes encontrar en la página de internet pmworldjournal.com. En él se muestra la pirámide de aprendizaje. ¿Cuánto aprendemos con cada actividad y con los diferentes métodos que normalmente se utilizan? Afortunadamente, hay algunas cosas que podemos hacer para cambiar esto. Y son estos 8 principios, como por ejemplo, el contacto entre estudiantes y profesores, aprendizaje colaborativo, aprendizaje activo, manejar la tecnología. De esta forma, vamos a poder, de cierta manera, modificar esta pirámide de aprendizaje y ayudándonos en nuestra tarea esencial. Pasos a seguir. Descarga el artículo mencionado, léelo y revisa con especial énfasis estas 8 recomendaciones y ven preparado a clases. Transformaremos una clase tuya ocupando lo aprendido. ¡Éxito! Entonces yo me podría haber mandado este video, ustedes bajan el artículo, lo leen, llegamos a clase, hicimos un control de entrada, los dividimos en grupos pequeños discutían. En grupos pequeños hacemos una
una actividad de aprendizaje basado en problemas y, por supuesto, retroalimentados. ¿Ya? Orgullo de los innovadores que somos, con mucho respeto lo digo, este es el formato de salas de clase que tenemos en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. ¿Ya? Son unas salas que son muy buenas, ¿cierto?, para favorecer el aprendizaje creativo, para favorecer el aprendizaje basado en problemas, para favorecer la discusión entre estudiantes y también son muy buenas para favorecer una diada horizontal y no vertical. ¿Ya? Espero que se haya entendido el mensaje incongruente que estaba dando en este momento. Y dicho de esa forma, podemos organizar las salas de otras maneras, existe otro material y creo yo que en la universidad nosotros estamos al debe tremendamente. Porque cualquiera que yo le pregunte en el ambiente de la educación y yo le diga, ¿es importante el ambiente, los estímulos que a diario tenemos para que aprendamos? Es importante. Es importante. Porque de otra manera no se explicaría por qué más del 50% de los reclusos en las cárceles pasaron por el Sename, por ejemplo, así de rudo. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos generando, queremos cambiar el mundo con la educación, pero en un ambiente de hace 300 años atrás. Creo que tenemos que mejorar nuestras prácticas, pero también el ambiente. ¿Ya? Entonces, para terminar esto, los estudiantes que dicen cuando hemos hecho esto en Flipper, mire, por ejemplo, dice, en general, yo disfruto de nuevas experiencias, sobre un 70% dijo que sí, mucho. Después, otro es si es que los estudiantes disfrutan ser desafiados, un 55% disfruta ser desafiado. Cuando yo aplico Flipper, los estudiantes al menos reconocen que son responsables de su aprendizaje, cosa que nosotros siempre los que estamos en esta labor de ayudar a aprender, tratamos de transmitirles que no sacamos nada si yo como profesor o académico estoy tratando de transmitir si es que el estudiante no coloca algo de su esfuerzo. Bueno, acá al menos lo están viendo, se están dando cuenta, porque si no hacen los pasos que uno le da, no aprenden y se dan cuenta. Están siendo protagonistas, ¿ya? El yo soy feliz trabajando solo es no menor, es mitad y mitad. El 40 y tantos por ciento sí es feliz, pero hay un 33% que le es indiferente, ¿ya? Entonces, para terminar, mostrarles esto de la educación en línea, artículo del año 2004, donde después de una serie de entrevistas con estudiantes, dice, ojo, componentes que crean un ambiente exitoso de aprendizaje en línea. Como les digo, esto llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Así que pongámonos atención a esto. Y fíjense, diseño del curso un 87%. Esto no se improvisa. 75% considera que el confort que mantiene digamos, un adecuado confort o agrado con el aprendizaje en línea, motivación y manejo del tiempo, cosas importantes. Y por el contrario, las barreras del aprendizaje en línea, dice 75% problemas técnicos. ¿Eso qué significa? Que si vamos a hacer algo, vamos a hacer un video, se lo vamos a subir a la plataforma, lo que sea, probémoslo. Esto no se trata de improvisar, ¿cierto? Entendiendo que lo que hemos hecho ahora es docencia de emergencia en tiempos de pandemia y no necesariamente el aprendizaje en línea que todos quisiéramos implementar en algún momento. Y con eso vamos a terminar para que podamos seguir avanzando. ¿Ya? Eso. Pueden hacer la pregunta ahora o después, ahí no sé. Yo no mando. ¿Ya? Ahí estamos. Bueno, creo que sería interesante responder las preguntas inmediatamente, compañero Joel. ¿Ya? ¿Y Creo en que el chat ahí están o no? sí, ¿Ah, bien? me parece que sí. Ya. No hay consultas en ¿No? ¿Una el chat. ¿No hay pregunta? consulta? No. ¿Abucheos? Abucheos también se aceptan, siempre.
Sí. Sandra Ahí tiene quiere una abuchear. pregunta, Sandra. Sí. Necesito abuchear, por favor. Lo que pasa es que mi comentario está tan sesgado porque es como una fan de los Rolling Stones hablando de los Rolling Stones. Entonces, como yo soy fan de la dupla de Rodrigo y Joel, y ni siquiera Joel me pasó que me repetí si me repetí, en realidad profundicé, afiancé porque tenía otros matices. No, yo, aplauso, mira, Es en que mi carrera, cambié la polera, no es la misma polera. eso era, Yo ni el sí, la fondo. misma. Exacto, y el fondo es distinto también, ¿ves? Lo que ocurre es que yo soy educadora de párvulos, muy antigua, yo tengo 33 años trabajando en esto y he trabajado, mi especialidad son los ambientes activos modificantes. Entonces, yo todo lo que ustedes están señalando, qué frescor escucharlo de otras disciplinas. Yo voy a promover este link en todas las estudiantes, voy a hablar con Carmen Gloria Negrotti, que es muy pro esto también, para que tanto tutoras como estudiantes escuchemos, porque es una forma de entregarlo muy fresca, muy entretenida, muy interesante. Envidio la forma en que tú desarrollaste tu PowerPoint con audio, con movimiento, todo. Lo envidio porque no creo poder llegar a eso. Pero te invito solo a pensar dos cositas. Una, que quisiera señalar acá que coincido en la crítica con esa universidad y con muchas, en que seguimos con la agrupación estilo micro, no es verdad, no hemos pasado a esta agrupación eh, de casino donde uno pueda. Yo me crié en la generación que veía nunca vi la emoción de ni un alumno, ni un compañero para atrás. Le conocía los pinches y el corte de pelo. Y seguimos, igual. Me sumo a esa crítica. Pero nuestra carrera tiene una sala interactiva a la que todos están invitados cuando volvamos, porque las clases que me toca desarrollar ahí se entra con protectores de zapato y no hay ni una mesa ni una silla. Se hacen todas en el suelo y te revuelcas jugando. Y sé que ahí va a haber mucho sentido para los kinesiólogos porque cuando tenemos que explorar algo con un niño, una niña y un adulto es muy distinto. El adulto lo mira desde encima, el niño se retuerce en el suelo, por lo tanto tiene más opciones de verlo por abajo. Y eso es lo que ocurre en la sala interactiva. Ya estamos innovando los ambientes de aprendizaje y también construyendo nuevos planos verticales novedosos, ¿no es verdad? Un nuevo uso de la verticalidad. Invitados a quienes quieran ir a conocer ese esfuerzo de innovación que quedó un poquito trunco. Y Buenísimo. dos, también coincido contigo en la conducta anticipatoria que desarrollan los estudiantes, los niños, las niñas, aunque sean muy pequeñitos, cuando los hemos involucrado en lo que viene, cuando saben lo que viene. Eh, Muy breve, me tocó estudiar con Feuerstein situaciones de este tipo y claro que los resultados de aprendizaje, si los quisiéramos medir en forma tradicional de 1 a 7, cuando me tomas por sorpresa, rindo un 3, un 4. Cuando sea lo que vengo y desarrollo esta conducta anticipatoria, que después todo el mundo la valora porque de adulto ya se llama proactividad, rindo un 7 y un 8. Pero cuando me tomaste por sorpresa es donde quiero hablar como educador de párvulo, que nosotros somos buenas para tomar por sorpresa a los niños y a las niñas. Ahora ronda. Y el niño, como es entregado, a la ronda. Ahora salimos, ahora al patio, leemos, etcétera. Los vamos invitando y ellos van sorprendidos y hasta dónde podrían llegar si esto que tú estipulas pudiese ser desarrollado. Me hace sentido todo y solo felicitaciones y aplausos cerrados, nada más. No, gracias. No, si esto es con cariño para todos. Si, lo hemos aprendido acá también, pues si somos hijos de la universidad. Eso. Ok. Bueno, pasando a la segunda parte de nuestra presentación, yo quiero mostrarles nuevamente bueno, es algo que a mí me emociona mucho, que es una forma que yo he ido aprendiendo en virtud de mi doble nacionalidad, podríamos decirlo así, ¿no? Que yo también me dedico, como les decía inicialmente, al teatro, en particular a la
una técnica teatral que se llama la improvisación. La improvisación es, como les decía, una técnica que se utiliza para la formación de actores y actrices, ¿no? O sea, todos los actores, todas las actrices, en todas las escuelas del mundo, las más antiguas, como la escuela Stanislavski, que es una escuela rusa que se mantiene vigente desde el año 1900 hasta ahora, imagínense, muchos años atrás. Se mantiene vigente y tiene que ver con el manejo de las emociones. Y ese manejo de las emociones también tiene que ver con la experiencia previa de las personas, actores y actrices. Y esa técnica se enseña también en base a ejercicios de improvisación, donde se simulan situaciones que en realidad ocurren en la vida misma, ¿ah? O sea, improvisar no es algo que nosotros deberíamos renegar, sino que es algo que deberíamos desarrollar. Aprender a improvisar es aprender justamente a vivir, ¿ah? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar a continuación, absolutamente estamos improvisando. Pero no quiere decir que esto sea el lote, no es un prejuicio que en general, yo debo ser honesto, y muchas veces a mí me han dicho, ay, pero es que está improvisando, entonces es como al lote, este tipo de al lote. Y en realidad yo me he preparado durante muchos años para poder saber improvisar, o sea, para poder atinar, para poder ser asertivo. Elemento fundamental en la comunicación humana, la asertividad. O sea, ser capaz de entregar de manera honesta lo que yo estoy pensando o lo que yo sé en el momento adecuado. Eso es un buen improvisador, una buena improvisadora. Por supuesto que nosotros somos improvisadores, somos improvisadoras. Como les decía, nuestra vida se basa en momento a momento en algo que nosotros no tenemos idea. ¿Ah? Quizás el control, no el control, sino que la ansiedad de controlar lo que va a pasar nos quita mucho la cabeza y nos hace caer en estrés. No sé si ustedes en esta situación de pandemia se han encontrado con situaciones estresantes, aparte de la pandemia misma, del contexto mismo que estamos encerrados, de lo inexorable que es el futuro, de que no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. En vez de eso, quizás nosotros deberíamos que se nos enseñe en la escuela de teatro en el primer momento. Tienen ustedes que vivir el aquí y el ahora. O sea, disfrutar el momento y vivir paso a paso la situación comunicacional que se está generando en esta relación, ojalá horizontal, lo más horizontal posible, entre nuestros estudiantes y nosotros. A partir de todo esto, me voy a tomar un concepto que habló Joel, que es el humor. También está muy manoseado y se han establecido muchos prejuicios en torno a las personas que tienen muy buen humor o que no tienen buen humor, como una amplia gama. O sea, al que tiene buen humor generalmente es chacotero, generalmente al lote, ven que se van sumando como palabras anteriores, y en definitiva no le estamos tomando al peso a esta tremenda estrategia comunicacional que es el buen humor, que es la jovialidad. Por supuesto que ambientes donde se establecen transferencias de información son ambientes que son joviales, por supuesto que tienen mejor resultado en cuanto a lo que se pretende lograr, el resultado de aprendizaje, y también en la percepción de las personas que están participando dentro del proceso. Y si ustedes se hacen buscan en su memoria, les pido que recuerden a sus grandes maestros o maestras. Hagan un pequeño repaso de su memoria. ¿Cuál fue tu mejor profesor? ¿Cuál fue tu mejor profesora? Y me atrevería, estoy especulando, me atrevería a decir que aquellas personas que más que quedaron en tu memoria y que se establecieron ahí, y que tú las recuerdas después de tantos años, son aquellas personas que te trataron mejor. Son aquellas personas donde el aprendizaje era motivante, pero no solamente por la materia, porque, claro, yo puedo estar muy motivado en mi carrera, en la formación, ¿cierto? Porque me interesa mucho, me motiva mucho la temática, me motiva mucho a lo que puedo llegar, pero también puede ser que me encuentre con una persona que ya de entrada abre la puerta y ¡pum! La cara inmediatamente te genera... Y eso restringe, como decía Joel hace un ratito atrás,
restringe la libertad neuronal que necesitamos para que se establezcan conexiones nuevas, en definitiva. Eso actualmente se está estudiando mucho, se llama el cheerfulness, que es un elemento que aparece repetidas veces en las investigaciones, que existen muchas, no en nuestra región, por supuesto, en Latinoamérica está muy atrás en cuanto a los estudios en base al humor, y para reivindicar el humor en ese sentido, porque el humor no es el chiste solamente, no es la burla, ¿ah? El humor es un estado emocional, como se está describiendo, es el cheerfulness, o sea, la jovialidad, o sea, tratar de disfrutar la interacción, disfrutar de los momentos, disfrutar qué te está pasando. Eso es lo que yo aprendí en la improvisación. La improvisación nosotros nos dicen, ya, yo no tengo libreto. Esa es la premisa. Como improvisador no tengo idea lo que va a pasar. Pero sí me enseñan estrategias actorales como para poder lograr recibir los estímulos ambientales para poder ir creando historias, para poder ir creando comedia. Y en definitiva, a mí, y se lo digo muy sinceramente, me ha servido un montón, ha mejorado mucho. Yo coincido con Joel, si yo me encuentro con mis estudiantes que empezamos a hacer clases más o menos juntos, en el mismo lugar incluso, yo me atrevería a decir que con las personas que nos encontremos, que le hicimos clases hace de años atrás, claro, yo le diría, oye, perdona, porque en realidad yo estaba con una parada absolutamente distinta, quizás no estaba disfrutando del momento como tal, sino que me estaba anteponiendo a lo que podía pasar o no, a, a- a posicionarme, a que me reconocieran como un académico, como un profesor. Y a partir de esas situaciones yo fui aprendiendo que en el fondo los ambientes educacionales tienen que ser joviales, no pueden ser restrictivos en cuanto a la emoción. Y nosotros, por supuesto, deberíamos ser unos facilitadores más que unos definitivamente traspasadores de información. Y a propósito del traspaso de la información, existe un método muy eficaz que está muy bien estudiado en el tiempo y que es el que yo ocupo y que les quiero traspasar ahora, una vez más, y desarrollar algunos elementos que en aquella oportunidad no pude desarrollar bien, que es el storytelling. Entonces les voy a presentar mi pantalla para mostrarles esta presentación que a mí me encantó desarrollarla porque tiene mucho de humor o de cheerfulness, o sea, de jovialidad desde la información visual. Entonces, bueno, muchas gracias a la Unidad de Desarrollo de la Docencia, María Victoria, que hace un esfuerzo tremendo de convocar, de estar proponiendo cosas, así que yo la felicito, un aplauso para ella. Y por supuesto que una vez, apenas ella diga UPA, nosotros siempre chalupa. Bueno, la Unidad de Desarrollo de la Docencia presenta en esta oportunidad el storytelling, que es en el formato digital, el arte de contar historias. Bueno, les voy a entregar 10 tips esenciales para que ojalá que tus clases sean geniales. Y ahí está mi nombre, somos del Departamento de Kinesiología, y si ustedes quieren ver algunos avances, no avances, sino que algunas estrategias actorales, pueden seguirnos ahí, esa es mi compañía de teatro, @losplaymobil en Instagram, y mi correo electrónico. Bueno, les quiero hablar acerca del storytelling como una técnica que se dedica principalmente al arte de contar historias, ¿ya? Para la vida cotidiana, para los aprendizajes. Estoy tomando un libro que escribió Deborah Chomsky, que está disponible en formato PDF. Y bueno, algunas frases que recogí de este libro, por ejemplo esa: una palabra lanzada al azar en la mente produce ondas superficiales y profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías, recuerdos, significados y sueños. Según R. Barthes, la narración está presente en el mito, la leyenda, el cuento, la novela breve, el relato épico, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, en general el teatro, la pantomima, la pintura, el mosaico, el cine, el cómic, las noticias, la conversación. Me imagino que
todos los que estamos escuchando acá, en algún momento hemos tenido experiencia con algunas de estas expresiones artísticas. La narración es internacional, es universal, transhistórica, transcultural, en nuestra forma de aprender de manera ancestral. O sea, perdón, es la forma ancestral de aprendizaje, es la forma como se traspasa la información, sin PowerPoint, sin herramientas audiovisuales. Muy básico, podríamos decirlo así. Pero realmente esto determinó el traspaso cultural. Es como la vida misma, como yo les decía. Ha sido estudiado el storytelling en torno a diversas disciplinas. Yo hice el ejercicio de buscar en varios buscadores, para la redundancia, de científicos, en distintos paradigmas, apoyado en distintos elementos o para distintas cosas, y encontré una cantidad tremenda, tremenda de información, y eso avala justamente lo que yo les voy a comentar a continuación. El storytelling es, podríamos decirlo, una herramienta que yo les recomiendo mucho, sobre todo en esta época de pandemia, donde nos enfrentamos a la necesidad de variar nuestras formas, de innovar quizá. Ya la forma que utilizamos, que bastante planteó Joel, eh, que es la típica de que nosotros nos posicionamos en el aula de pie y nuestros estudiantes están sentados ahí escuchándonos hablar, escuchando nuestra retórica, y cuando nosotros queramos damos la palabra o podríamos responder alguna pregunta. Pero en el fondo el protagonista principal es el profesor, es la profesora. Si es así, probablemente en este formato no puede seguir siendo de la misma manera. ¿Qué es lo que he entendido yo en estos últimos 5 meses? Que la forma antigua, que la forma que yo mismo utilizaba y que me mantenía en mi sitio de confort, ya no es útil. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con una pantalla. Me voy a encontrar con una pantalla y no me voy a encontrar con el público receptor, que me va a estar retroalimentando para ver cómo va la cosa. Para ver si es que yo detengo, si yo avanzo, si le doy énfasis acá, si le doy énfasis a esta otra cosa, si sugiero que alguien haga alguna pregunta, si espero que alguien haga algún comentario. Ahora no tengo eso. O sea, probablemente mis estudiantes no prendan la cámara. Bueno, a mí me gustan mucho los memes. Me río mucho con esta expresión humorística tan general que se utiliza y que ahora está muy de moda. Da cuenta justamente de cómo somos, cómo estamos como sociedad. Encontré por ahí una historia, un meme que mostraba a un profesor explicando la materia con una pizarra. O sea, el tipo estaba... había diseñado muy bien su estrategia. Tenía una pizarra blanca atrás y la tenía aquí mientras hablaba en la camarita de su computador, y de pronto estaba explicando acá y aparece, bueno, uno lo está viendo, aparece un chico acostado, durmiendo, que se le prendió la cámara. Entonces él explica y mira y uno dice, pero Sebastián, y justo Sebastián apaga la cámara, y eso generó justamente un momento humorístico interesante, muy divertido. Pero si lo miramos bien, más allá de lo divertido, es la realidad que nosotros estamos viendo como profesores, como profesoras. Estamos hablándole a un computador. Entonces, dado eso, quizás nuestras expectativas sean muy altas y nuestro grado de decepción sea mayor, porque estamos hablándole a nada, estamos hablando solo en el fondo. Nunca nos había pasado probablemente. Entonces, yo lo que aprendí es que en el fondo nosotros tenemos que variar esta forma, y mi sugerencia es que nosotros trabajemos con cápsulas de video. Con cápsulas de video donde nosotros hagamos una clase con nuestro PowerPoint, que puede ser el mismo formato Zoom, que nosotros lo podemos grabar, que lo recogemos en la nube o en nuestro computador y después lo editamos y se lo podemos mandar a los estudiantes. Con, digamos, nuestra clase, y que esa clase, en el formato cápsula de video, se le manda a los estudiantes la ven, y la vez que nos reunamos en una clase sincrónica, nosotros podríamos
discutir acerca de esa información, que pueden ser 2 cápsulas de video, un paper, un texto, un trabajo, etcétera, en un lapso de 1 semana, 2 semanas, y a eso es lo que se refería Joel en la planificación del curso. Entonces, lo que yo les sugiero en este momento es que utilicemos esta técnica del storytelling para poder diseñar nuestras cápsulas de video. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta el comienzo, el opening, es clave. ¿Por qué? Porque ya es claro que los primeros 5 minutos de película determinan el que tú te enganches o no. Por eso tiene que ser potentísimo, potentísimo. Por lo tanto, preocúpate de mostrar algo potente al comienzo, como ya te decía, ya sea algo audiovisual o simplemente un diálogo, un discurso inicial. Entonces, yo te recomiendo también que algo que yo aprendí en el teatro, que nos enseñan a todos los actores y actrices en el primer semestre de la escuela de teatro, es que todo lo que tú hagas, ojalá que sea con energía, o debe ser con energía extracotidiana. O sea, tú no te puedes sentar a hablar como siempre hablas en lo cotidiano. Por eso se llama energía extracotidiana. ¿Por qué? Porque tiene que llamar la atención, tiene que sorprender, tiene que generar un impulso. ¿Ya? Eso le va a generar al estudiante captar la atención y le va a generar la curiosidad, el interés. Por ejemplo, nosotros en el ramo que tenemos con Joel, empezamos siempre con este video pequeño. Nosotros hacemos con una asignatura que es bastante compleja, que es un troncal para los kinesiólogos y las kinesiólogas, que es la biomecánica. En torno a ella se genera entonces en adelante la mayoría de las líneas clásicas de la kinesiología. Este ramo ya terminó. Y después yo les pregunté a los estudiantes qué les pareció la asignatura. Y fíjense que una de las cosas que más se repitió era el video de opening. Les encantaba, les generaba emoción, se sentían partícipes, lo esperaban muchas veces. O sea, estamos hablando de un elemento súper sencillo, que se va repitiendo una y otra vez, pero es como si nosotros tuviéramos, no sé, ¿se acuerdan de algún programa de televisión? Y probablemente se acuerden incluso de la canción de inicio. Por ejemplo, yo me sé la canción de inicio, no la voy a cantar ahora, no es el objetivo. La canción de inicio de Candy Candy, de la telenovela esta animada que traspasó bastantes generaciones. Bueno, a eso me refiero. ¿Y qué es lo que es la energía extracotidiana? Está definida en el ámbito de la actuación como la expansión de la energía, la proyección de la presencia en escena y el entrenamiento, la capacidad que tiene el actor o la actriz que tiene de despojarse de su cotidiano para crear la ficción, donde el punto de partida es moldear tu energía. Si tú no moldeas tu energía, si tú no la modificas, no la cambias, por supuesto que no vas a lograr que el mensaje llegue de manera potente. En segundo lugar, la estructura narrativa de lo que tú quieres, tu clase, tu tema, tiene que ser claro. O sea, tienes que, a pesar de que podrías darte espacio para improvisar, tú tienes claro en tu cabeza cuáles son las líneas consecutivas, cuáles son los nexos, cuáles son los eslabones que tú podrías utilizar. En esta estructura narrativa siempre se considera para crear historias el inicio, ¿cierto? Como yo les comentaba en el opening, nosotros presentamos los personajes y otros detalles de ellos, después desarrollamos un nudo donde tenemos un conflicto, donde aquí se ve la importancia real y en definitiva cuál va a ser la diferencia al cabo de que tú lo aprendas. O sea, si tú aprendes esto, ahora vas a lograr esto. Y eso es profundamente atractivo. Y finalmente el desenlace donde nosotros resolvemos el conflicto, o sea, damos soluciones. Ponemos ejemplos y decimos, esto que te acabo de enseñar podría ser solucionado mediante, sería una solución a este problema que te estoy planteando, y esto correspondería a una situación final.
Lo pueden extraer este mismo cuadro de esa página web que le puse ahí en el extremo inferior de la diapositiva. En tercer lugar, es importante que consideres entregar datos porque le dan veracidad a tu relato. Por ejemplo, decir, al 60% de los chilenos les encantan las series. Al otro 40% no las siguen porque no son rigurosos o les da flojera, pero ya es un dato interesante. Les sirve a las personas para posicionarse, a las personas que escuchan se posicionan entre ese 60% o en ese 40%. Le entregan veracidad. Detalles, detallar, describir, genera adherencia. Si tú estableces detalladamente, da cuenta de que tú manejas muy bien la información, de que incluso te apasiona, porque ser detallista es una de las virtudes más hermosas del ser humano. ¿Por qué? Porque generan bueno, lo que está poniendo ahí, la descripción del detalle, este contexto, permiten que uno vuele, se vaya en la imaginación, se empiece a imaginar en esa situación, ¿ah? Y te ayudará a posicionar dentro de ese contexto. ¿Mm? Es importante también que tú establezcas protagonistas dentro de esta historia. Por ejemplo, puedes incluirte a ti o puedes incluir a un tercero, un conocido, un compañero, una compañera, un colega, un estudiante o incluso un concepto metafórico. Eso le entrega una tremenda potencia a tu relato. En quinto lugar, es importante que también te preocupes de tu puesta en escena. ¿Ah? Y esa puesta en escena te incluye, por lo tanto, considera tu energía extracotidiana. Considera también y permítete emocionarte. Permítete decir, transmitir, qué es lo que te causa lo que tú estás enseñando. Porque si no te causa nada lo que estás enseñando, entonces eres un súper buen actor, pero en bomba hacia la verdad. Los estudiantes y las estudiantes refieren, y me imagino que ustedes coinciden, refieren que sus maestros apasionados son los que le generan mayor inquietud o mayor adherencia. O sea que, mira, me encanta él, me encanta ella porque le ama lo que hace y lo enseña de una manera que traspasa la emoción. El set de trabajo también es súper importante. Buenas luces, un buen fondo que denote preocupación. Y eso de notar preocupación también genera emoción. También, por supuesto, el vestuario. La idea es no preocuparse de lo bonito que sea el vestuario, sino de lo neutro. Por ejemplo, yo, a propósito, me puse esta polera negra, que en realidad para hacer clase siempre no es la misma, tengo varias. Eh, negro. ¿Por qué? Porque esto me resalta mi cara y me resalta mis manos, que son los dos elementos principales para poder mostrar, dar énfasis. Mi forma de hablar, mi tono de voz, mi velocidad al hablar, la potencia con la que de pronto con la que podría mencionar una idea, va a determinar también los acentos, como si estuviera leyendo un texto con negrita. ¿Eh? Por lo tanto, el vestuario tiene que ser ojalá neutro, ¿ya? De monocromo, no resaltar, que no llame la atención eso, que mi fondo tampoco llame la atención mucho, que no haga que la persona se pierda, porque recuerden que los estudiantes no van a aprender sus cámaras, es poco probable que la aprendan, y además, eh, como tienen la cámara apagada, entonces tienen una serie de cuestiones, están en su casa. ¿Cómo no se van a distraer con las cosas que están pasando en la casa? ¿Qué pasa el perro? ¿Qué pasa el papá o la mamá atrás? ¿Qué abre la puerta? Esos son elementos de distracción constantes. Y bueno, también es relevantísimo un buen audio principalmente. Más que la misma imagen, el audio. Si escucho mal, si se me corta, si se me cae la señal, eso le baja puntos a mi performance. Hay algunas cosas que yo no voy a poder manejar, como la señal, sobre todo si tiene BTR, que ha sido un tema de conversación y de chiste durante toda esta pandemia. BTR, mala conexión, que nos caemos, etc. Bueno, esas cosas son imponderables, pero siempre tener
siempre tener una alternativa. Por ejemplo, una muy buena alternativa es compartir internet desde nuestro celular. Todos y todas tenemos una buena conexión de celular. Probablemente tendremos la conexión 3G o 4G. Esa basta para poder transmitir de Zoom. Bueno, y el recursos audiovisuales, una buena presentación, buscar en internet, hay una cantidad tremenda de tutoriales que te ayudan a diseñar presentaciones hermosas, que sean visualmente atractivas. Y el ritmo, mantén el ritmo, genera impulsos, cambia. Como decía la profesora recién, a los niños se les sorprende constantemente y ellos se entregan. Si nosotros mantenemos un mismo tono, un mismo ritmo, por supuesto que el estudiante o la estudiante va a preferir mirar su celular, va a preferir mirar la página web, va a preferir mirar para allá, que está el perro que está moviéndole la cola. Entonces, claramente nosotros tenemos que luchar contra eso desde nuestra prestancia corporal. Número 6, la ayuda visual, por supuesto, reforzando el elemento anterior. Por ejemplo, yo le hablaba recién de las cápsulas de video. Estas cápsulas de video son nuestro apoyo, que antes quizás eran los libros, nuestras mismas clases, ahora podría ser una cápsula hecha por nosotros mismos, que puede ser también un podcast. No necesariamente, ay, porque claro, me salté, cápsulas de video, ¿cierto? Un podcast es una cápsula de audio, como si fuera un formato radial. Yo me imagino siempre cuando le hago podcast a los estudiantes, que les encanta, me imagino como si estuviera en una radio. ¿Eh? Es interesante también establecer una dupla de conversación. Y estamos conversando con el profesor Álvarez, podríamos conversar acerca del valgo de rodilla, no sé, una desalineación del plano frontal que es fisiológica en el ser humano, y hablar de ella, y a partir de eso podríamos generar mucha discusión y adherencia también. Bueno, lo que les comentaba hace un rato, los estudiantes son una generación, por supuesto, distinta a la de nosotros. Ellos aprenden, se divierten y disfrutan con cosas distintas. Sería súper bueno que nosotros eh, manejáramos nuestro ego, quizás, y en vez de renegar de esto, que para nosotros puede ser muy incongruente, quizás podríamos flexibilizarnos y aceptar esta tendencia y aprovecharla, ser inteligentes y aprovecharla para que ocurran los resultados de aprendizaje realmente. Las redes sociales también es la forma de comunicación de la juventud actualmente. Y nosotros también podríamos, incluso, ¿tienes tú una red social? No necesariamente tienes que tenerla, pero entender de que sería súper bueno que tú la utilices para tus fines. Si es que lo quieres. Mapas conceptuales para poder crear, en el fondo es eso. Número 7, la utilización de metáforas, que es una de las partes que a mí me encanta. O sea, esto es a los que les gusta la lectura, que probablemente las generaciones actuales no sean tan amigas de la lectura. Es hermoso escuchar historias, es hermoso escuchar a alguien desde su experiencia decir, yo una vez estaba en clase, al igual que ustedes, y un profesor me preguntó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo muy mal respondí de esta manera y me quedé con una sensación horrible. Al día siguiente ese profesor se ganó el premio Nobel y yo me sentí tan... Y bueno, y no sé, estoy inventando, no tengo ningún conocido que se haya ganado el premio Nobel, pero es una historia hermosa, que marca la experiencia. Entonces, cuando tú das ejemplos, como dice ahí, nosotros podríamos acercarnos a la vida real y quizás hacerla coincidir con las experiencias de la vida de los estudiantes. Entonces el estudiante podría decir, ay, a mí también me pasó eso. Incluso podría levantar la mano y decir, ¿sabe, profe? A mí también me pasó eso. ¿Ya cuándo? ¿Dónde? Esta vez. Y ahí se genera entonces esta relación horizontal. Y ahí esa persona dice, me encanta este profe, me encanta esta profesora. ¿Por qué? Porque la encuentro muy humana. Porque le pasan cosas igual que a mí. No la veo así para arriba. La veo para allá. Y me encanta. Número 8, el mensaje. Mire, usted vea bien, decida cuánto va a durar. Que dure lo que tenga que durar, como dice la diapositiva. Pero ojalá que sea claro, preciso.
Y por otro lado, que a mí le doy más énfasis a esto, que sea atractivo y ojalá que sea entretenido. Ojalá que agarre elementos de humorístico, que haga participar a los estudiantes. Que usted llegue contenta, contento. ¿Por qué? Porque le gusta enseñar. Porque le gusta contar esta historia que es en la materia, que es el ciclo de Krebs, por ejemplo. Yo, por ejemplo, un ejemplo, cuento, y ahí Joel me va a encontrar la razón. El fenómeno de la actividad muscular, de la contracción muscular, como la conocemos tradicionalmente, es un fenómeno que implica interrelación de elementos debido a la presencia de un ion como el calcio. Cuando entra el calcio en la célula, se unen estos dos elementos estructurales del músculo y se modifican de manera tal que cambian y se produce la contracción muscular. Yo lo cuento como si fuera un romance entre los filamentos de actina y de miosina. Así como Romeo y Julieta, que hay alguien que se opone a esa relación. Y es una parte de la molécula que se llama troponina C. La tropomiosina, la troponina C y la actina son elementos que van juntos, que se unen a la miosina. Entonces hay elementos que impiden la unión, pero cuando entra el calcio, ese impedimento sale y se produce el romance. Y esa historia se la cuento, ya me la sé más o menos de memoria. Y les encanta, yo después le pregunté, le pregunto, porque claro, algunos dicen, puta, que lata este gallo que está hablando de novelas de amor, pero les encanta realmente. Entonces, así como yo le estoy contando algunas de mis habilidades, usted busque sus habilidades, desplieguelas, y si no tiene muchas, gánelas, y después se va a hacer mucho más poderosa. Número 9. También me encanta, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que darnos el espacio para equivocarnos. Asumir el error genera empatía, te humaniza, genera lazos de confianza. Un ambiente donde realmente dan ganas de aprender. Si tú te permites errar y aceptar el error, eso podrías transformarlo en comedia. Por ejemplo, si te caes, no sé, ojalá que no, pero si te caes, pucha, en las situaciones es difícil porque dan ganas de reírse, pero que por respeto uno no se ríe. No, no digo que uno tiene que estar riéndose la gente así por así, o por la vida riéndose la gente. Pero hay momentos de chascarros que incluso nosotros nos podríamos acordar. Acuérdense de los chascarros que ocurrieron con sus amigos. 20 años, 20 años. Después te podrías reír del mismo error. Del mismo, exactamente el mismo. Entonces, hacer humor muchas veces tiene que ver con aceptar el error. Y por último, para terminar, el epílogo. El epílogo tiene que, el gran final, ahí usted tiene que sacar conclusiones y este es el momento clave porque ahí usted se va a dar cuenta si es que realmente ocurrió lo que usted quería que ocurriera. Reincorporar cosas, establecer discusión, preguntar, conectar, expresar la emoción que te genera este resultado. Y por supuesto, el intercambio de opiniones es fundamental. Y por último, para ya terminando esta presentación, hay una página que yo la busco bastante, que es www.storytellingdigital.com, donde aparece, por ejemplo, esta pirámide, donde podemos resumir el storytelling. Tenga claro cuál es la estructura de su presentación, cómo lo va a hacer, cuál es la idea, por supuesto, y establezca un personaje. ¿Quién es el personaje? El músculo. ¿Quién es el personaje? En la célula, en el ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos hablando de la biología, porque nosotros somos cercanos a eso. Entonces a eso súmele un buen escenario, ser detallista y un buen ritmo, y usted va a tener una historia maravillosa. Para una cápsula de video que sus estudiantes la van a ver una y otra vez, porque la pueden ver una y otra vez, y después entonces en la clase presencial, en el sincrónica, a eso me refiero con presencial, ojalá que prendan sus camaritas, y pregunten, o que discutan, o decirle, oiga, ¿qué opinó acerca del video? Ah, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O no, no lo vi. ¿Ya? Entonces los estudiantes van a empezar a sentir atrás que no lo vieron. Y esa sería entonces la presentación de esta estrategia que es el storytelling. Wow, harta información.
¿Alguna consulta de parte de los asistentes o las asistentes? ¿Claudia? Ah, Perdona, no, me pareció muy, muy interesante. Estaba pensando cómo hacerlo en otro idioma, que no solamente traducir, pero me pareció muy, muy interesante. También lo he visto aplicado en otras disciplinas y me gusta mucho. Pero quizás sería, no sé si sería patudo, pero pensar en una próxima ocasión donde se pueda ejecutar esto, o sea, ponerlo en marcha entre nosotros, entre los que estemos, pero más adelante, por supuesto. Un taller. Un taller, desarrollándolo nosotros, porque, como bien dijo Victoria, son hartos conceptos, tanto los que dijo Joel como tú, entonces es entretenido de repente pensar que lo podemos aplicar a algo más concreto. Si se les ocurre algún escenario, aunque sea en diciembre, no sé, por ahí, creo que puede ser aún mejor. Así que muchas gracias. sí, toda la razón. De hecho, lo hemos pensado, que hay algunos talleres que es muy posible profundizar y hacer una actividad ya con un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Más, con mayor organización quizás, ¿no es cierto? Más, con un objetivo mayor. Lo vamos a considerar, Claudia, a mí me parece súper buena idea. Esperemos O si poder no, en contar. marzo, o cuando se pueda volver ahí. Sí, no, si hay Pero tiempo. para que no quede así como un Perfecto. aprendizaje más, sino que como incorporarlo un poco más, yo creo que Aplicar. sería exacto. Súper. Gracias. Sí, yo también creo que sería súper bueno tener la posibilidad de tomar estos elementos y ejecutar, hacer una clase, por ejemplo, y que la veamos, hacerse una cápsula video. Súper de acuerdo. Jorge. Voy a decir una cosa antes, que a lo mejor algunos profesores no van a estar de acuerdo. A mí me encanta que los alumnos lleguen atrasados a mi clase. Porque lo que yo siento es que ese alumno llega con otro paradigma y hace preguntas que los otros alumnos no lo van a hacer porque ya vienen en un relato. Entonces, ese alumno que llega 20 minutos atrasado trata de enchufarse y hace conexiones que, insisto, muchas veces los otros no lo van a hacer porque ya vienen de un paradigma, una lógica. Lo otro que esta reunión, ¿hasta qué hora tiene que durar? Hasta las 5, 4, 3, 4:30. O sea, Pero ya nos pasamos, dale. me encanta, ya se terminó. Sí, Entonces sí. estamos no existiendo en una reunión, me parece súper bien. Exacto. Sí. No, lo que pasa es que estoy en varias cosas tengo preguntas y en otras estoy en desacuerdo, digamos. En lo planteado, lo que alcancé a escuchar, bueno, escuché todo lo de Rodrigo, lo de Joel, el final, pero me imaginé cosas y eso es mucho mejor que haberlas escuchado. Volviendo a la idea de llegar atrasado, digamos. Yo no sé si quieren que les diga algo o lo dejamos para otra oportunidad. Quizás nos podrías hacer tus consultas en este momento, ¿no? Así para aprovechar de que resuelvas al tiro tus dudas. No creo que las vaya a resolver. No sé si son... ya. Pero anda al grano, Jorge. ¿Ah? Anda al grano. Ya. Mira, por ejemplo, como primera, uno nace porque se planifica o nace por una improvisación. Entonces, ¿se fija? Entonces ahí yo me pongo en contraste de entender lo que es planificar y lo que es improvisar. Entonces yo puedo partir de decir, bueno, ¿de dónde vienen esas palabras? ¿Quién las inventó? ¿Ya? Recuerdo una vez estuve con Murray Schafer. Murray Schafer, para la gente que estudia pedagogía en música, es un tipo muy, muy creativo. Es un canadiense, un compositor, y que tuve la suerte de estar en México en unos talleres. Entonces, él hacía todo, mucha improvisación. Bueno, y en un momento yo estaba al lado de él, con otros profesores, y viene uno de los mexicanos encargados y le dice, profesor, usted es el único que no envió el programa de su taller. Era un tremendo congreso. Y ahí le traducen en francés, en inglés, y el profesor responde, dice,
¿cómo le voy a mandar un programa si yo no conozco a la gente con que voy a trabajar? Me pareció genial la respuesta. O sea, ahí de nuevo choca entre lo que yo estoy pensando que el otro es y lo que el otro es. Y en ese espacio hay una improvisación del pensar del que es y el que soy. Hay otro elemento para pensar. Mientras Rodrigo hablaba, recuerdo que en el colegio un profesor nos contó que dijo que estaban buscando cuál era el elemento químico que deshacía todos los elementos. Y nos dejó un rato así como pensando la pregunta, ¿cómo es eso? Y nos explicaba que los científicos estaban buscando qué elemento iba a deshacer todo. Hasta que uno de los científicos dijo, bien, pero si lo encontramos, ¿dónde lo vamos a guardar? Entonces, la idea es, si yo conozco el elemento químico de la improvisación, ¿dónde lo voy a guardar? Y en la parte más fundamental, que estoy a lo mejor no estamos en desacuerdo, pero yo tengo la impresión que sí, a lo mejor. Que yo no creo en las fórmulas en la educación. O sea, yo a los estudiantes les digo, primero, trata de enseñar sin que tú estés. O sea, o enseña sin enseñar. O sea, ese para mí es el máximo profesor. Y después le digo, no te engañes a ti mismo. O sea, tú tienes que ser tú y el ideal es que el otro no sepa que eres tú. Lo voy a poner en concreto. Si yo soy un profesor simpático de música, yo no quiero que ese niño, ese joven se dedica su vida a la música porque se encontró con un profesor simpático. Lo que yo quiero es que él se conecte con la música y que la música le diga a él sí o sí no. Y cuando yo lo felicito a un estudiante no le digo, oye, te felicito. No, eso estaría como felicitando el ego. Le digo, la música nos va a felicitar a todos nosotros por lo que hicimos hoy día. O sea, trato de desaparecer como profesor. Entonces yo siempre, por lo menos a estudiantes, yo le digo, yo no sé si felicitar o no. Y toda esta otra onda gringa que te felicitan, que te fue bien, que te aplaudió. No. Y si tú eres así, tienes un carácter que no te gusta sonreír, no sonrías. ¿Para qué vas a tratar de ser lo que tú no eres? O si eres muy simpático, también me pasa mucho en los colegios te dicen, no te hagas simpático porque después no lo vas a poder controlar. Entonces, no lo tengo claro. Si hay que felicitar, no hay que felicitar, si hay que ser simpático. No. Lo que me parece sí que hay que tratar de que se conecten con las células, que vivan las células, que vivan ese movimiento infinito del músculo. Y otro elemento más, como pregunta, el papel que juega el miedo en nuestras clases. El miedo de mi ego frente a los estudiantes, el miedo a perder el trabajo frente a las autoridades, el miedo de que me digan que soy un desubicado y que lo mío no vale. Todos esos miedos que van en contra de la creatividad. Y lo otro, con esto les prometo que termino. Lo otro, las mentes llenas de deberes son poco dúctiles a la improvisación. Por eso que yo, cuando tengo una tarea, yo trato de sacarla rápido, para que mi mente no esté con el deber metida. Porque por esencia la mente es creativa. Y por eso mismo a los estudiantes muchas veces yo no les doy tarea para la casa. Porque les voy a quitar la posibilidad de su mente creativa. Le digo, trabajemos firme en clase y ahí jugamos a la música y en fin, y muchas otras cosas que se vieron usted acá. Y busca tú y juega tú, ¿te fijas? Y en lo posible yo trato de desaparecer ahí en la esquina de una clase. Entonces a los niños, a las niñas no hay que llenarlas de deberes. Y que hay que buscar una cosa que
bueno, esto un poco lo que estoy hablando, yo se lo he aprendido a Claudio Naranjo, se lo he aprendido a Gastón Suplet, se lo he aprendido a Nicanor Parra, que se lo he aprendido a Krishnamurti, y que de alguna manera he tratado de hacerlo que sea parte de mi rol de profesor. Y por eso siempre digo que nosotros estamos en un acto de ¿cómo se llama? Le llamo, se me fue el nombre, que es como exigencia, pero no es la palabra exigencia, rigor y ternura. Y ahí en ese Súper. espacio Nos dejas con hartos temas, ¿no es cierto? Inquietudes. Espero que desacuerdo. Yo amo los desacuerdos. Ya, pero lamentablemente no vamos a tener tiempo para discutir los desacuerdos. Así que yo creo que vamos a tener que efectivamente crear otra actividad para poder discutir estas cosas. Por eso te lo dije al principio, pero me motivaste a decirla. Pero sin lugar a duda que nos dejas, ¿no es cierto?, elementos para reflexionar, ¿no es cierto?, que quedan dando vuelta y pendientes, ¿no es cierto?, que es importante, yo creo que también que queden pendientes, porque eso nos obliga a generar otro espacio de encuentro, ¿no es cierto?, de discusión y comunicación. Y lo fabuloso es estar con ustedes aquí, pues. Exactamente. Súper bueno, sí. Yo estoy en desacuerdo con eso. Chupalla. Bien. ¿Algunas palabras de parte de Rodrigo y de Joel para ir despidiendo? ¿O? Sí, yo quisiera agradecer nuevamente la oportunidad de poder expresar, bueno, a mí me apasiona mucho esto, yo disfruto mucho haciendo estas dos cosas y tratando de ir mezclando como para poder ofrecer estrategias que nos permitan a nosotros también disfrutar mucho más de la experiencia de ser profesor y ser profesora. Estoy muy de acuerdo en las cosas que dijo el profesor Matamala. Ya, yo creo que uno se va ajustando. El planificar no te quita la posibilidad de ir improvisando en el camino, porque tú tienes una estructura más o menos clara, pero lo que va pasando da cuenta de tu flexibilidad. Y eso nos trae muchos beneficios a nosotros como personas, como seres humanos. Así que yo agradezco mucho a todas las personas que estaban escuchando y yo feliz, y hablo por Joel también, felices de poder en algún otro momento de avanzar un poquito más en la especificidad, en aprender realmente esto de la energía, etcétera. Así que disponible, María Victoria, tú sabes. Ya, fantástico. Y una vez más, muchísimas gracias. Sí, igual para ustedes, Rodrigo y Joel, muchísimas gracias. Y también a los fieles seguidores, a Sandra, Jorge, Claudia, Tatiana, Karina hoy día se integró, Víctor, no recuerdo haberlo visto anteriormente, pero puede ser. Pero muchas gracias por haber estado presente en esta sesión. Si ustedes desean, podemos compartir la grabación próximamente. Un abrazo. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Igual. Hasta luego. Bien. Súper. Gracias, de verdad.